ni dinerario. O sea, no hay nadie con recursos económicos ni capital humano para construir una red de servicios hospitalarios de alto nivel. No la hay. Entonces, la seguridad social, que inicialmente tenía pensado, como la alemana o la francesa, comprar servicios a las otras instituciones públicas y a las instituciones privadas sin ánimo de lucro, incluso si era necesario, a las instituciones privadas con ánimo de lucro, entre 1950, 52, 53 y 1982, 83, se ve la obligación en esos 30 años de ser la que construya, de ser la que construya, de ser la que dote de equipamiento y de ser la que dote de personal y de recursos de gestión al conglomerado de servicios de salud. Porque los otros no son capaces directamente, no son capaces. O sea, la iniciativa privada, a los precios que paga la seguridad social, no les negocio. Para pequeñas cosas, como por ejemplo la amigdalectomía, cosas de esas pequeñas, había pequeñas clínicas con las que se contrataba. Pero para lo grande, no. No tienen capacidad organizativa y gestora, no tienen capacidad gerencial, no tienen capital. Y en ese momento la Administración Sanitaria de la Seguridad Social, que ve crecer sus afiliados, ve crecer sus derechohabientes, se plantea que o construyen ellos una red o no hay servicios de salud, servicios sanitarios de calidad en España. Y construyen ellos la red. O sea, el Instituto Nacional de Previsión, como gestor del seguro obligatorio de enfermedad, construye una red de hospitales completamente moderna, completamente calcada de las redes de los servicios de salud, no de los servicios, sino de los hospitales norteamericanos e ingleses, sobre todo los norteamericanos, porque los ingleses tenían el edificio antiguo, entonces venían a Estados Unidos a copiar incluso la forma de los edificios, que si ven son a veces calcados, se ve claramente que la han calcado. Entonces, no por una decisión ideológica o una decisión política, sino ante la incapacidad de los otros actores de crear de desarrollar una buena provisión de servicios de calidad, el seguro obligatorio de enfermedad crea su propia red de servicios para obtener una calidad. Y luego, cuando ya ha creado su propia red, impone a los demás sus estándares y sus criterios de calidad y sus criterios administrativos. Un sistema habitual, por ejemplo, el central de Cruz Roja, pues primero se pacta con él al año. O sea, primero se pacta al año y dice, bueno, al año que viene nos vas a atender este área de asegurados, de derechohabientes, y te vamos a pagar por todo el año tanto. Como no salen las cuentas o no salen bien o no salen como nos parecía a nosotros que tenían que salir, no por robo ni nada, sino bueno, por falta de capacidad gestora, pues al año siguiente ya se manda a un administrador. El Instituto Nacional de Previsión manda a un administrador que está allí de corregidor y que está administrando de facto el hospital, aunque siga siendo titular de la titularidad sigue siendo de Cruz Roja Española. Al cabo de 6 o 7 años ya no solo manda al administrador, sino que manda también al director general y al director médico, con lo cual ya está, la titularidad y el número de seguridad de patronal sigue siendo Cruz Roja, pero el hospital está integrado en la red de la seguridad social. Pues, por ejemplo, uno de los oficios que yo tuve fue ponerlos un poco en orden a estos de la Cruz Roja, que estaban, pues era el hospital típico donde los médicos llegaban hacia las 9:30, daban una vueltecita por las camas y se iban a las 12. Y se iban a su privada a las 12 y luego, como las guardias no se pagaban aparte, pues solo hacía falta que estuviera uno de guardia en todo el hospital. Entonces se llega y se dice, esto no puede ser. ¿Usted qué pone aquí en el contrato? ¿Que son 6 horas? Pues 6 horas son por lo menos 5:30. Venga a las 9 y váyase a las 2. Y luego las guardias. Aquí que dice que las guardias las deciden los facultativos. Bueno, pues esto no puede ser. Las guardias las decide el inspector médico que yo he mandado. Eso lo dice el Instituto Nacional de Previsión. Entonces el inspector médico que ha llegado allí dice, bueno, desde mañana las guardias se pagan aparte. Hay que ir siempre pagando. Eso quede claro. Las guardias se pagan aparte, pero se hacen las que yo digo que son las correctas desde el punto de vista de calidad. Y tiene que haber un otorrino, tiene que haber un oftalmólogo, y al que no le guste, que se busque otro empleo. Esto que se dice tan fácil, no es tan fácil, porque por ejemplo el oftalmólogo del central de Cruz Roja era el del Rey.
Entonces, pues claro, va a chivarse a la Casa Real de que le quieren apretar las clavijas, que no sé qué. Bueno, o sea, esto es un proceso lento. Fíjense que estamos hablando de 40 años. O sea, cuando el sistema empezó a quererse hacer, cuando se dio cuenta que no iban a tener los demás actores del servicio de salud capacidad para desarrollar un sistema de salud de calidad, es el año 51, 52. Y en ese momento empieza a crear su propia red. Y cuando logra imponerse estamos en el año 82, son 30 años. No es un día ni dos, son 30 años. Porque lo difícil del imponerse, como ustedes conocen como administradores y como autoridad, es el pequeño día a día. Conseguir que cumplan el horario, que estén en la guardia despiertos, que la enfermera no se lleve la oxitocina a casa. Eso es lo difícil. Las declaraciones generales son muy fáciles. Que el oftalmólogo no se lleve los aparatos a su casa para operar de cataratas y luego cuando ya están romos los devuelve. O sea, eso es lo difícil. Y eso es lo que hace necesario un cuerpo gestor de los servicios de salud tan complejos, muy profesional y muy honrado, y que no tenga mucho miedo. Muy profesional, honrado y que no tenga mucho miedo. Un momento culminante de este proceso fue cuando se insistió ya en el año 85 en el bloqueo de títulos, que cada doctor o cada enfermera solo pudiera trabajar en un establecimiento del conjunto de la Seguridad Social. O sea, la Cruz Roja, por ejemplo, por poner, o el Hospital Provincial de Jaén, ya se consideraba establecimiento de la Seguridad Social, puesto que su presupuesto, más del 90%, estaba administrado por la Seguridad Social y era pagado por la Seguridad Social. Entonces, había doctores que habían accedido a 4 puestos de trabajo de manera completamente legal, insisto en ello, a los que los expropiábamos de 3 puestos de trabajo. Y no todo el mundo lo llevó bien. Se defendieron como pudieron, como es lógico, se defendieron como pudieron. Pero había una conciencia de administración sólida, de administración honrada, de administración que no se dejaba ganar, que es importante. Cuando tú te empiezas a pelear con alguien, ese alguien se dice, bueno, si yo resisto 2 años y medio, cambia el gobierno y adiós. No, primero, al principio no cambiaba el gobierno porque todo era franco, y después en la democracia, pues resulta que cambiaba el gobierno y era peor, porque el siguiente apretaba más. Entonces ya cuando te ponías a tratar sobre el asunto, no empezaban a bailarte para ver si pasaban los 2 años y no se hacía nada, sino se oponían de frente o aceptaban, porque el tiempo no jugaba a su favor. Había una circunstancia, y es que sobraban 18.000 médicos en España en ese momento. La sobra de recursos humanos hay que tenerla en cuenta, claro. Estos 18.000 médicos presionaban para que se bloqueara el título en un solo puesto y dejara libres los otros 3. Ahora no podemos aplicar el bloqueo de título a los anestesistas porque necesitamos que se autoexploten. O sea, necesitamos que trabajen día, noche, porque faltan anestesistas. Pero en aquel momento sobraba de todo. Entonces, ese factor es importante. ¿Te suena algo de lo de la anestesia? Gestión directa, pues, ustedes oirán y opinar sobre la gestión directa. Ayer, por ejemplo, en diferido, en el Congreso de la República del Perú estaban discutiendo, yo lo vi en diferido, pero lo habían discutido por la mañana, estaban con esto de que el ministerio tiene el rector y el de salud es el provisor y un primo que pasa que quiere hacer negocio también es el provisor. Todo eso está muy bien en teoría y todo eso está muy bien si se hace bien y le sale muy bien a los holandeses y a los suizos, pero a nosotros nos suele salir mejor la gestión directa, por lo que sea. Quizá porque no hay capacidad en la privada o no hay capacidad en las otras instituciones de gerenciar y administrar como hay que gerenciar y administrar. Y siendo el IMSS de allí un poquito desastre, es bastante menos desastre que los hospitales de Yucatán que dependen del estado de Yucatán, como usted sabe. Y yo también, que estaba allí varias veces. Entonces, siendo el salud, pues no precisamente el INP español, está bastante mejor enfocadito que el hospital público de Iquitos. Que no hay más que entrar y verlo. No hay más que ver cómo está el suelo. No hace falta entrar los quirófanos. Entonces, con todo, la gestión directa, en mi opinión, esto es una opinión, en mi opinión, la gestión directa de los sistemas de seguridad social en el mundo latino es lo menos malo. Y puede llegar a ser lo bueno.
o es lo bueno ya en algunos casos como Costa Rica. Con todo, yo entiendo que hay gente que va a hoteles muy caros y cobra muchísimo por ser consultor, que demuestra que lo mejor es dividir entre la provisión, la rectoría, un primo que pasa, y los que llevan 50 años haciéndolo. Yo creo que los que llevan 50 años haciéndolo, aun habiéndolo hecho no bien del todo, son los menos malos. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad social, los sistemas administrativos de seguridad social de cualquier república latinoamericana, o de Francia, o de España, o de Finlandia, se crearon para dar servicios. Se crearon para dar servicios. Y los otros sistemas administrativos se crearon para repartir autoridad. Los sistemas administrativos generales de los estados, de las repúblicas, no se crearon para dar servicios. Y además tienen miles de años. O sea, el de ustedes y el mío, que podemos fijarlo en la mayoría de edad de Juan II, que era el abuelo de Isabel la Católica, pues tiene 500 años de evolucionar, por decirlo de alguna manera, que no siempre ha sido positiva la evolución, y tiene una serie de fallas y de rigideces que los sistemas de seguridad social, que incluso el más viejo solo tiene 150 años, de ninguna manera puede estar ya tan perdido. Solo tiene 150 años. Entonces, yo creo que los sistemas directos de seguridad social son los menos malos, los más baratos y los más capaces de crear un sistema territorial bien repartido. Pero eso depende. Si un sistema de seguridad social no tiene un órgano gestor único y profesional, pues esto ya no es así. Si quien tiene un órgano gestor único y profesional bien organizado es el Ministerio de Gobernación en sus hospitales públicos, pues puede merecer que todo se acerque a lo público. Pero no conozco ningún caso. En Indonesia es que no me entero porque no entiendo el idioma. Pero allí donde entiendo el idioma, que es en francés, en portugués y en español, y en inglés, y en italiano, es mejor esto. Menos. Para establecer un sistema universal. Menos caro. Menos caro. Incluso cuando, como en Francia, no hay gestión directa, por lo menos los dineros para pagar la provisión, sí los maneja el sistema de seguridad social, por lo menos. Entonces, seguimos con la evolución española. Llega la Constitución en 1978 y en el artículo 41 habla del derecho a la salud. Se entendía entonces el derecho a la salud del derecho a la salubridad y la higiene. En el artículo 43, perdón. Y en el 41 habla de un sistema integral de salud que habrá de ser defendido por el Estado y público. Entonces, sea porque estamos dentro del sistema integral de salud para todos los españoles, dice, sea porque estamos en el derecho a la salud de todos los españoles, o sea por el artículo 41 de manera dependiente de la seguridad social, o sea por el artículo 43, en todo caso, la Constitución deja claro que los españoles deberán tener derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita en el más corto tiempo posible. Y ahí se produce un fenómeno completamente nuevo, que es el de las autonomías, o regionalización, para entendernos. Regionalización. Y vamos a colocarnos en este año. En el 78... el seguro obligatorio de enfermedad, la seguridad social ha conseguido, con lo que él ha construido y gestiona directamente, más con lo que gestiona aunque no es suyo, más con lo que obliga a administrar según sus cánones, ha conseguido un sistema piramidal territorialmente bastante bien distribuido y que tiene ya, en ese momento, en el 78, tiene ya el 86% de la población dentro. Si a ese 86% se le suma el 10% de los funcionarios civiles y militares que tienen su mutua propia, ya estamos en el 96. Nos quedan 4. De ese 4 hay 2 despistados y 2 que son ricos. Los 2 que por sus razones culturales o de pobreza extrema no han accedido a ser ni primo, ni sobrino, ni nada de un derechohabiente y están sin seguridad social, y otro 2% que no le interesa. Entonces, en el 78 estamos prácticamente en la universalización. Ahí surge la ley de 1900, en el 78 surge la regionalización. Y ahí surge la necesidad de llenar a las regiones de contenido. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No surge la necesidad de acercar
al ciudadano la administración. Esa también puede ser que surja, pero no se dio cuenta nadie. Es lo que surge es la necesidad de llenar de contenido las regiones. Surge la necesidad de llenar de contenido las regiones. Y como la dictadura había sido hipercentralista, cambiar el poder político sin grandes conmociones significaba ir cambiando las sedes del poder político. Si la dictadura hubiera sido regionalista, nosotros hubiéramos hecho como los franceses cuando la revolución, jacobinismo absoluto. Pero como la dictadura había sido jacobina, era Franco que le llamó jacobino, se vuelve a morir. Pero bueno, como la dictadura había sido centralista y jacobina, para establecer, para asentar la democracia, había que repartir el poder sin reñir. Y una fórmula era regionalizar y luego llenar a las regiones de contenido. ¿Y qué contenido más directo que eso que había sido el gran cohesionador de la posguerra, la seguridad social? Y sobre todo la asistencia sanitaria de la seguridad social. Entonces, se pensó inmediatamente en empezar a llenar de contenido los gobiernos regionales, transfiriéndole, eso que se dice en mal inglés, devolviéndole. No le puedes devolver lo que no era suyo, pero bueno, devolviendo la asistencia sanitaria de la seguridad social, que ya era la asistencia sanitaria de todos, de prácticamente todos. Esa es la razón de regionalizar la asistencia sanitaria. No crean que es acercar la administración al ciudadano, la administración de asistencia sanitaria de salud al ciudadano. ¿Por qué? Porque el acercamiento de la administración al ciudadano exige una racionalidad administrativa, gestora, gerencial, que no tienen las regiones en España. Porque hay regiones que tienen entidad suficiente como para constituir un servicio de salud. Por ejemplo, si Suiza tiene un sistema de salud, pues con 6 millones de habitantes, Cataluña o Andalucía con más de 10 lo pueden tener, pero hay regiones con 250.000 habitantes. Hay regiones con 250.000 habitantes. Entonces, inicialmente, con cierta mesura, se fue transfiriendo la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y lo poquito que quedaba, que no era la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se fue transfiriendo a todas y cada una de las comunidades autónomas grandes. Primero se le transfirió a Cataluña, después se le transfirió a Galicia, después se le transfirió... No, primero a Cataluña, después a Andalucía, que son grandes unidades. Y después, poco a poco, se le fueron transfiriendo a las que tenían un estatus especial por tener idioma, por ejemplo, Galicia, después a Navarra, después al País Vasco, después, porque sí, a Valencia y a Canarias, y entonces quedó el 50% de la población durante 15 años, el 50% de la población desde el 80 hasta el 85, el 50% de la población quedó administrada todavía por la Administración Sanitaria de la Seguridad Social y el otro 50% se le transfirió a esos entes, o sea, el gobierno regional catalán, el gobierno regional andaluz, el gobierno regional gallego, navarro, vasco, canario y valenciano. Entonces, el otro 50% seguía siendo administrado por el sistema de la Seguridad Social. En el año 2002, el 31 de diciembre del 2001, ese otro 50% pasó también a cada una de sus comunidades autónomas, se regionalizó también. Entonces, actualmente, en vez de una pirámide, en vez de tener una pirámide asistencial para 46 millones de habitantes, pues tenemos 17 pirámides, unas para 10 millones, como Cataluña o Andalucía, y otras pequeñitas que los de atrás no la van a ver, para 250.000 habitantes. Esto ha sido así y tiene sus consecuencias administrativas y pecuniarias. El asunto de la financiación, que ustedes son expertos, algunos de ustedes, en ese campo. En el año 42, lo único que el Estado pone a la seguridad social es la garantía. Es un sistema Bismarck. Es la garantía. En el año 66 ya la ley dice que pondrá la garantía y algo más. Y empieza a poner dinero, poquito.
Hacia el 75-76, pues, según Franco se moría con 84, los que tenían 65, los que tenían de 60 a 65 empiezan a jubilarse, fíjense. Porque fíjense que desde el 42 hasta el 75 prácticamente no ha habido jubilados. Todo el dinero o era para guardar para reservas o para asistencia sanitaria. Por eso se han podido construir los hospitales. Pero ya en el 70 empiezan a cobrar. Los que ya han pagado empiezan a recibir. Y entonces ya las cuentas dejan de ser bollantes, dejan de ser con superávit y empiezan a... Con la crisis económica de la segunda crisis del petróleo del 79, las cuentas llegan a ser deficitarias en la Seguridad Social. La Seguridad Social llega a ser... José Carlos lo ha vivido más, pero vamos, allí estaban su jefe Adolfo y él haciendo números y otros más. Entonces, el Estado, apoyado en la Ley de Seguridad Social del 66, empieza a subvencionar el sistema de seguridad social. Lo va subvencionando cada vez más y en el año 2000, la subvención que el Estado le da a la seguridad social coincide ya con lo que se gasta en asistencia sanitaria, con lo que la seguridad social se gasta en la asistencia sanitaria universalizada. O sea, no hay bache. Poco a poco va, y en ese momento el sistema previsional se convierte en previsional para invalidez, jubilación, provisional puro, o sea, deja de tener la asistencia sanitaria. En el año 2000, hace ahora 8 años, el sistema de salud español, el sistema de la seguridad social, deja de ser de la seguridad social y pasa a ser un sistema nacional de salud en lo financiero. En la verba escrita, lo era desde el 86, pero la verba escrita se lee en Internet, yo le estoy informando lo que no viene en Internet. Entonces, en el 2000 deja de ser un sistema basado en la seguridad social, pasa a ser un sistema nacional de salud basado en impuestos al 100%. Eso tiene su importancia, porque la seguridad social constitucionalmente, no sé si en el artículo 42 o dentro del artículo 41, dice que la caja de seguridad social será única para toda la nación, única. Es una bronca todos los años en los presupuestos generales del Estado que el País Vasco quiere su trozo. La caja de seguridad social es única. Entonces, al producirse el cambio de un sistema de financiación a través de la seguridad social o a través de subvenciones que el Estado da a la seguridad social, pero sigue siendo la seguridad social la pagadora, a un sistema por impuestos, entonces ya lo que se asigna no puede ser finalista o no es finalista constitucionalmente. Dicho de otra manera, el dinero que ahora el Estado central envía a las 17 comunidades autónomas, a las 17 regiones, lo envía como un monto único. Y ese gobierno lo puede gastar en asistencia sanitaria, lo puede gastar en carreteras, lo puede gastar en cambiar el uniforme de la policía. O sea, no hay una asignación presupuestaria finalista. Mientras que cuando el sistema de la seguridad social tenía que haber una asignación presupuestaria finalista. En teoría, en consecuencia, las 17 regiones pueden diverger. Y unas dar más y otras dar menos. Yo creo que es más un problema teórico, pero tienen que tenerlo en cuenta. O sea, el sistema ha dejado de ser constitucionalmente de caja única y ha pasado a ser de impuestos generales. Al pasar a ser de impuestos generales, las asignaciones, los referidos, no sé cómo lo llaman, que manda la Tesorería General a los gobiernos regionales, no llevan una indicación. Carreteras, sanidad, hasta el 2000 la llevaban, hasta el 2002 la llevaban. Ahora no la llevan. Entonces, ahora tenemos 17 servicios de salud, 17 servicios de salud, cada uno de los cuales tiene un responsable, que es el ministro regional de salud, y un responsable último. El ministro regional de salud es un delegado del presidente de la comunidad autónoma, del gobernador del estado, diríamos en México, porque el que es nombrado por el rey como autoridad regional es el presidente. Entonces, cada uno de esos 17 servicios de salud tiene un presidente. Entonces, eso no ha supuesto un desastre. ¿Por qué? No ha supuesto ningún cambio para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues no ha supuesto ningún cambio para los ciudadanos porque ya se había integrado. O sea,
se han repartido trozos que estaban ya funcional y orgánicamente integrados. No se han repartido los hospitales uno para cada lado. Lo digo por si están a tiempo de evitar que se lo hagan a ustedes. Algunos ya no. Pero primero se ha integrado y luego se ha repartido. Se ha integrado en un proceso que ha durado 40 años y se ha repartido en un proceso que ha durado 30. No 2 días ni 3. Primero se ha integrado y luego a cada uno se le ha dado su trozo. Pero se le ha dado su trozo ya organizado. Se le ha dado su trozo ya organizado. Eso pues evita la desintegración. Luego también evita la desintegración que cada 4 años hay elecciones y el que no cuide sus servicios de salud pierde. Es un dato muy importante también. Luego, se mantiene la homogeneidad porque los estatutos de personal, los recursos humanos están repartidos muy homogéneamente. Todo el grupo que pertenecía a la Seguridad Social sigue teniendo el mismo estatuto. ¿Entienden lo que es estatuto? Las mismas siguen teniendo el mismo convenio colectivo. Y los otros que pertenecían a las diputaciones, a los ejércitos y tal, se han ido integrando en un estatuto marco muy parecido o igual al que era de la Seguridad Social. Aún así, antes en esta gran pirámide, tú eras jefe de servicio en La Coruña y te podías trasladar funcionarialmente a Canarias. Y ahora eso es más difícil, porque si eres jefe de servicio de La Coruña, no estás dentro de tu ámbito de responsabilidad. Y aunque en teoría no hay ninguna pega con que éste ponga en el baremo que para ser jefe de servicio hay que ser nieto de un Betancourt, todos los canarios ya saben ustedes que se llaman Betancourt, pues entonces ya, si se llama García, ya no entra. O sea que una vez que tú transfieres la gestión, la gerencia, la administración, la misma ley tiene distintos retorcimientos. El caso más flagrante en España no es de ahora, es del año 86. Les dije que en el 86 fue cuando obligamos al bloqueo de títulos. El bloqueo de títulos en Andalucía fue absoluto, fue a la cubana. Entonces, absolutamente a la cubana. Es que además habían estado en Cuba 2 o 3 meses, creían que habían aprendido mucho. Lo pasaron muy bien. Y eso. Entonces, en Andalucía, el bloqueo de títulos en Extremadura, en Castilla-La Mancha, incluso en Castilla-León, que lo gobierna la derecha, y parece que tendría que estar más lejos de Cuba, pero en esto no, fueron absolutamente rígidos. En esto funcionó más su sentido del orden. Entonces fueron absolutamente rígidos. La ley decía que había bloqueo de títulos y bloqueo de títulos. El que estuviera en la Diputación no podía estar en la Seguridad Social, tal. Porque lo que la ley decía es que se podía tener un segundo empleo si la suma de los dos no daban 60 horas. Pues ¿qué hicieron los catalanes? Que no querían... ¿Qué hizo Convergencia y Unión? Convergencia y Unión no quería que sus médicos de las diputaciones provinciales entraran en bloqueo de títulos, porque los quería conservar. Entonces, decidió, inmediatamente que le fue transferida la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, decidió que los médicos de cabecera, los médicos de familia, los médicos de atención primaria de la Seguridad Social no eran un empleo de 36 horas semanales, sino solo de 17. Con lo cual la suma de lo que tenían en la Diputación no llegaba al límite. En Gerona o en Tarragona o en Barcelona, el médico de atención primaria del seguro, y ahora le voy a dedicar un rato a la atención primaria desde el 42, el médico de atención primaria del seguro pudo seguir siendo médico de atención primaria del seguro por la tarde y jefe de servicio de medicina interna del hospital de la Diputación de Gerona por la mañana. Por eso ellos pueden ir asesorando sitio por sitio con mucho más conocimiento de lo que es el desorden, porque lo han mantenido. Entonces, en los demás sitios hubo bloqueo de títulos. El bloqueo de títulos actualmente está muy erosionado por la falta de médicos. Incluso hay comunidades autónomas que, saltándose la ley de seguridad social, que es orgánica y de rango superior, por vía reglamentaria y por la vía de no perseguirlo, permiten que el personal esté en 2 sitios, contra lo que dice la ley, por razones de urgencia o de necesidad, o por razones entre urgencia y necesidad ideológicas. Pero en todo caso, vean que en el momento que transfieres la gestión, aunque las leyes sean comunes, siempre cabe el enredo en el reglamento. Y eso solo tiene
en los países democráticos asentados y con una cohesión social fuerte no es grave, pero si la cohesión social no es muy fuerte o el sistema interterritorial es muy desnivelado, pues inmediatamente da lugar a que los hospitales, y que me perdone Yucatán, pero le toca hoy 2 veces, que los hospitales de Yucatán sean mucho menos buenos que los de Ciudad de México. ¿Me explico? Porque Yucatán es de toda la vida independiente, como él ha explicado, además una temporada lo fue del todo. Entonces, por eso castigaron y dividieron en 3 estados. Entonces, este sistema de descentralización no es un ahí te quedas. No es un ahí te quedas. Se mandó primero el dinero. Al que queda con el trozo, se queda con el dinero, con los recursos humanos y con los recursos físicos. Y se le deja en superávit. Luego ellos han ido cayendo en déficit, pero se le dejó en superávit. Quizá acá en el caso de Cataluña no estuviera en superávit, porque en aquel momento la situación económica era muy mala. Y de hecho Cataluña lo pasó muy mal en los primeros 80 para manejar su sistema. Primero porque es un poquito más desordenado y es un poquito más caro. También están los catalanes un poquito más contentos, porque el desorden siempre ayuda al cliente. Si no te gusta este, vas a aquel. Pero lo pasaron mal, no estuvieron... Y ahora se está volviendo a pasar mal porque los números están hechos sobre la base de 40 millones de españoles. Y hay 46 apuntados. Y habrá 500 o 600.000 que no estén apuntados. Les parece que no, pero eso es es más de un 10%. De un 10%, aunque la inmigración sea en general de gente joven y demás, pero bueno, pues crea una tensión, especialmente en las áreas de la conurbación de Barcelona, de Valencia y de Madrid. Entonces, estamos lo difícil que es integrar, lo fácil que es repartir y lo fácil que si repartes mal puedes deshacer en 3 meses lo que has hecho en 30 años. En 3 meses se puede deshacer lo que has hecho en 30 años. No comparto, como ya me entenderán ustedes, ninguna de estas fórmulas de las tejas, el agua, la luz y el teléfono lo paga la municipalidad y los sueldos y no sé qué lo paga el Estado y los insumos en medicamentos lo paga el federal. Eso no puede llevar a... Eso puede ser una necesidad de ingeniería financiera durante 6 meses, por una situación límite, perfectamente justificable, pero no puede ser un ideal de gestión de ninguna manera. El dinero tiene que llegar global, tiene que llegar finalista, al menos desde el nivel político correspondiente, tiene que llegar finalista. No se puede de ninguna manera pagar por acto, no se puede de ninguna manera pagar por GRD. Eso lo conozco. De ninguna manera por GRD. Si ya sé que todo esto lo saben, si es por ponerlo en fila, por GRD de ninguna manera. No se puede dar ni el más mínimo, ni la más pequeña brecha por donde pueda empezar el agua de eso que llaman en inglés el moral hazard, que no sé por qué le han puesto ese nombre tan ridículo, a la tentación que decíamos antes. Nada donde pueda entrar la tentación pecuniaria puede estar. Ahora les voy a decir, como estamos en la integración, la atención primaria es lo más característico de España, es la forma como se resolvió lo de la atención primaria, pero eso empieza antes. La atención primaria, atención de familia, atención comunitaria, médico de cabecera, que se llamaba al principio y todo el mundo lo entendía. Médico de cabecera. En España no existió nunca, en las ciudades sí, pero en el área rural, que entonces era casi toda España, no existió nunca el pago por acto médico. El pago por acto médico. Ya desde que empezó a haber médicos en los pueblos, en 1860, 1870, poquito a poco fue habiendo médicos en los pueblos, 1920 ya empezó a haber más y tal, existía una especie de seguro de asistencia muy rudimentario entre el médico y entre el enfermero, eran enfermeros, el practicante que se llamaba, el que ponía las instrucciones, entre el médico y esa población. Era un seguro que se llamaba iguala, y en el que la familia, la unidad era la familia pagaba al médico un tanto al año, con 6 meses de retraso y con 6 meses de adelanto, se pagaba en agosto, porque en el occidente la cosecha se cosecha entre junio y julio, mayo, junio, julio, entonces se pagaba en agosto cuando la gente tenía dinero libre, tenía numerario. Entonces se pagaba con 6 meses de atraso y con 6 de adelanto una cantidad por todo el año, que te daba derecho a que el médico fuera a verte tantas veces como fuera necesario. Era un seguro muy rudimentario, tantas veces como fuera necesario.
Si no tenía que ir ninguna vez, pues no, pues esa suerte que habían tenido el médico y el enfermo, el médico y la familia. Y si tenía que ir 100 veces, pues esa mala suerte que había tenido la familia, que tenía en casa un enfermo incurable o un enfermo crónico grave, que entonces solían ser incurables, y además el médico que tenía que ir todos los días. Entonces era un seguro, realmente era un seguro. Ese sistema existía no solo para el médico, existía por ejemplo para el barbero. Los jornaleros, los peones, pagaban al año un celemín, una unidad de grano, para tener derecho a afeitarse todos los sábados y a cortarse el pelo cada X tiempo, no me acuerdo cada cuánto era. Lo de afeitarse era todos los sábados. Y existía esa fórmula de cohesión social sobre el barbero, y sobre el médico y sobre el practicante. Entonces, esa fórmula, tan alejada del pago por acto, incluso mentalmente, tenía también algo de solidaridad interclasista, porque no pagaban todos igual. De alguna manera se pagaba en relación con lo que se podía pagar. No digo con lo justo, sino con lo que se podía pagar. Entonces, el peón estaba pagando 100 y el terrateniente pagaba 1000. Eso no quería decir que el terrateniente pagara demasiado, porque luego el terrateniente se quejaba todos los días, sobre todo la señora del terrateniente. Había que irla a ver todos los días, y a la señora del peón no había que irla a ver más que en los partos. ¿Por qué? Pues porque la visita va acompañada de una receta, y la receta no estaba asegurada. ¿Me explico? Como no podías pagar la receta, pues te ibas a llamar al médico. Mientras que el dueño de la tierra o el industrial pues llamaba todos los días a ver si a la señora se le pasaba el soponcio por la última novia que se hubiera echado él. Pero existía una cierta idea de cohesión social. Esa idea de cohesión social no ha atravesado el Atlántico más que de Canadá para arriba, de los grandes lagos para arriba. De ahí para abajo no ha pasado esa idea de apoyo mutuo y tal. Entonces, claro, en el caso de los médicos era más fácil establecer, cuando llegó la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, ¿qué hizo el seguro obligatorio de enfermedad? Bueno, tengo que empezar antes. Entonces, los médicos de atención primaria, estos que inicialmente solo tenían la iguala, aún así a los pueblos pequeñitos no iban, de ninguna manera. Porque ellos vivían de la iguala, pero es que los pueblos pequeños, la iguala que se les podía pagar era muy poca, porque eran muy pobres los pueblos y muy pequeños. Entonces el Estado ideó un sistema para distribuirlos por todo el territorio. Ya en 1900 el Estado ideó un sistema que lo llamó médicos titulares de pueblo. Entonces, les daba un pequeño sueldo, el equivalente entonces al sueldo de un maestro, que siempre han ganado poco en España. Se decía, pasas más hambre que el perro un maestro, o que un maestro de escuela. Entonces le daba el sueldo equivalente al de un maestro, después de un proceso selectivo, con la obligación de residir en el sitio donde le había correspondido, que al principio era el fin del mundo, y además de ese sueldo les daba el monopolio de la asistencia en ese pueblo. Le daba el monopolio de la asistencia. Eso hubiera podido tener terribles consecuencias, o tenía terribles consecuencias, si el médico que recibía el monopolio de esa asistencia, o el farmacéutico, que era el sistema era igual, o el practicante, pues era deshonesto o borracho, o pues porque te tenía vendido hasta que lograbas quitártelo de encima, mediante un expediente administrativo como para echar a cualquier funcionario, porque era un funcionario. Pero si era normal, que es sobre lo que se hacen las leyes, sobre la gente normal, si era normal, él se comprometía a estar allí, cobraba sus igualas a los que podía, a los que no les podía cobrar iguala, los atendía en lo que se llamaba el padrón de la beneficencia, que ustedes también conocerán con ese nombre, con otro, a los pobres los atendía gratuitamente, y tenía la obligación de llevar la epidemiología elemental que se llevaba entonces, o sea, el control de las epidemias. Tenía que vacunar. Si no había farmacéuticos, que había menos farmacéuticos que médicos, tenía que ser el que se encargara de asegurar que las carnicerías estaban limpias, que el agua estaba limpia, incluso que las casas que iban haciendo tenían unas ventanas de las dimensiones que la Dirección General de Sanidad del Reino de Prusia había considerado útiles en 1870 y que nosotros habíamos trasladado al español, y sí, eran las que había que cumplirse. Ventanas excesivas para un territorio con tanta sol, pero que era una parte de la lucha contra la tuberculosis, que entrara el sol. Entonces, esos médicos se encargaban en los pueblos más remotos de obligaciones de salubridad e higiene,
de epidemiología, de la promoción que suponía la vacunación y prevención que suponía la vacunación, del padrón de la beneficencia, o sea, de los pobres, y luego ganaban su dinerito de las igualas. Ese era el esquema que existía. Entonces, estaban repartidos por toda España. Era un reparto territorial bastante homogéneo. Las grandes ciudades solo tenían algunos de estos para pobres y para las casas de socorro, para las casas de urgencia, para los establecimientos de urgencia de las municipalidades. Los pueblos de más de 50.000 habitantes, pero los de menos de 50.000 habitantes, que entonces eran la inmensa mayoría de España, tenían ese sistema. ¿Qué hace el seguro obligatorio de enfermedad cuando llega? Como estaban en plena dictadura, fíjese que en 1942 todavía no había empezado Hitler a perder la guerra. O sea que los de Franco creían que iban para 1000 años, como Hitler. Entonces, no se les preguntó a los médicos si querían entrar en el seguro obligatorio de enfermedad o no. Todos los médicos de asistencia pública domiciliaria, todos los médicos titulares de pueblo, recibieron una carta con un nombramiento y con un nombramiento que les obligaba a atender a los enfermos de la seguridad social que hubiera en ese pueblo. Les mandaba un sueldo, que era bien bueno para la época, les mandaba un sueldo con una base amplia y luego una capitación. El que tenía, por ejemplo, 1000 de base y luego uno por cada uno de los 1000 que tenías. Y entonces eran 2000. Si tenías 3000, pues 1000 de base y 3000, 4000. Pero que no se lo preguntaron. O sea, no se lo preguntaron. Cada médico de APD se convirtió en un médico de la seguridad social para aquellos poquitos obreros industriales que había en ese pueblo en ese momento. Porque realmente había muy poquitos. Era una España muy rural y en el año 42 solo entraron los obreros industriales. Los obreros del campo y los autopatronos no entraron hasta el 67. Pero ya estaba creada la red. Automáticamente tenías un médico de la seguridad social de familia en todo el país. Luego, para las grandes ciudades no valió esto. Para las grandes ciudades, que además tenían muchos más obreros industriales, hubo que crear lo que se llamó médicos de zona. Y la seguridad social, médicos de zona. Era médico de zona de la seguridad social. Zona, como ves, médico de área, o sea, de un territorio. Entonces, en las grandes ciudades, el Instituto Nacional de Previsión, los administradores sanitarios dividieron la gran ciudad en cuadraditos de más o menos 1000 titulares de derecho, más o menos, entre 500 y 1500, dependiendo, 1000 titulares de derecho, que eran entre 1500 y 3000 o 3500 derecho habiente, con niños, mujeres, padres. Dividieron las zonas urbanas en territorios y sacaron esos puestos de trabajo a concurso, como de funcionarios. Y el médico que quiso obtuvo esa plaza, y esas plazas estaban bien remuneradas, pero solo eran de 2 horas y media al día. Era pasar consulta. 2 horas y media y hacer los avisos, ir a los domicilios. 2 horas y media y los avisos. En esto de las 2 horas y media fue lo que se basó la Generalitat de Cataluña para decir que 2 horas y media por 5 pues no llegaban a 36, y entonces esto era mentira, porque los avisos sí te daban, aparte que tenías que estar de guardia hasta las 5 de la tarde. O sea que eran 2 horas y media sentado, pero tú tenías que atender a los enfermos por lo menos hasta las 5 de la tarde, que empezaba el servicio de urgencia, que creó un servicio de urgencia domiciliaria que creó la Seguridad Social para las ciudades también. Entonces, estos médicos de zona aceptaron desde el principio ese salario a tiempo parcial y claro, ya entraron en la mecánica. Estos porque les obligaron y no les vino mal porque era dinerito, y estos porque optaron y les vino bien porque era dinero que no les quitaba de ganar en la privada inicialmente, ni les quitaba de ser jefes de cirugía general en un hospital universitario, por ejemplo, porque entonces no estaba bloqueado. Pero ya se estableció la asalarización de los médicos de atención primaria, que con el tiempo fue evolucionando. Luego se les obligó a las 6 horas, se les obligó a las guardias, etcétera, y da lugar a una atención primaria atendida al 100% por funcionarios, que durante años tuvieron la doble jefatura del Ministerio de Gobernación, que era el que pagaba a los médicos de APD, y del Ministerio de Trabajo, que era el que pagaba la Seguridad Social. Y ahora ya solo tienen un jefe, que es el Ministro Regional de Salud de cada comunidad autónoma. Pero el reparto territorial estaba hecho. Digamos,
el espanto ante el acto médico, ante el pago por acto o cualquier otra fórmula de moral azar, estaba ya decidida antes de que la Seguridad Social entrara. La Seguridad Social lo que hizo fue copiar este sistema de cierta cohesión, que eran las igualas, en los pueblos, y el mismo sistema en las zonas periurbanas donde había trabajadores industriales. Según fue evolucionando la sociedad española, cuando todo el mundo entró en el seguro, los médicos acabaron ganando solo lo que reciben del sueldo, porque las igualas y la privada fueron poco a poco bajando, hasta el punto que en los pueblos prácticamente es cero. O sea, la privada es cero. En las grandes ciudades, en el centro de las grandes ciudades, sigue habiendo privada para un grupo que unas veces va esporádicamente y otras veces va siempre a la privada, pero el conjunto son los médicos de zona, el médico de familia. Muchísimos años después, en Alma Ata, en el año 78, se descubrió luego que Alma Ata no estaba donde ellos creían, estaba en Asia. Pero bueno, ellos creían cuando fueron que estaba en Europa. No se dieron cuenta que además que eran todos musulmanes. No sé, pero la atención primaria de Alma Ata la inventó un argentino en Salta y en Corrientes en 1938 y ya escribió libros sobre ello. Entonces, no. Pero en Alma Ata fue cuando ya salió en los periódicos. Pero ya se hacía algo parecido. Aún así, la Administración Sanitaria de la Seguridad Social siempre fue muy asistencialista, muy de atender ya al enfermo. No le dedicó tiempo suficiente nunca ni a la prevención ni a la promoción, porque consideró que son una obligación del Ministerio de Gobernación a través de las estructuras que ustedes llaman públicas, que eran las que se tenían que encargar de vacunar, etc. Entonces, bueno, en parte porque se dividió así. Pero, y con esto acabo, para que vean con qué miseria empezaron, para que los médicos de atención primaria, de los médicos de zona de Vallecas, en Madrid, que era un barrio populoso, tuvieran donde guardar las historias clínicas. No había en el año 47, cuando se quiso que empezaran a tener historias clínicas para todos los enfermos, para todas las familias, no había ni papel. Entonces, se consiguieron el papel los inspectores médicos después de mucho darle vueltas. Oñorbe padre se consiguió el papel, consiguieron una imprenta que les imprimiera los rudimentos de una historia clínica, y las cajas las hicieron comprando cajas de cervezas que eran de madera, donde se trasladaban las cajas de cerveza con botellas, eran de madera, pues compraron cajas de cerveza y se las encargaron a un carpintero para que con eso hiciera cajas que pudieran estar las historias clínicas así y pudieras con el dedo ir avanzando. O sea, que se hizo una auténtica miseria, con el agravante que cuenta Oñorbe, que después de sufrir muchísimo para conseguir estas cartulinas, pues fueron al fútbol en el año 50, fueron un día al fútbol y vieron que había un señor vendiendo unas viseras para que no te diera el sol en el estadio Vallehermoso. Si algunos han estado allí en Cuatro Caminos estaban. Y entonces, pues, les extrañó muchísimo porque la escasez de papel era tan grande que era raro que hubiera para un capricho como las viseras. Entonces se sentaron y como el fútbol le iría mal, empezaron así. Algunas de sus cartulinas habían acabado para viseras. O sea, después del esfuerzo que habían hecho, alguien, pues de 500 había apartado 50 y las había recortado para viseritas con una goma. O sea que las dificultades son siempre enormes, y especialmente en situaciones de angustia económica. ¿Ya está? En todos lados se cocinaba. Y ya está, yo ya he acabado. Con eso les quiero decir que no, pensé que las dificultades son siempre enormes y que no es verdad que se necesite una buena situación económica para implementar un sistema universal de salud. Ni lo fue en la Inglaterra inmediata a la posguerra, que es cuando se decide, ni lo fue en Nueva Zelanda en plena guerra mundial, ni lo fue en España en lo peor del franquismo, cuando todavía iba ganando Hitler. Lo que sí se necesita es conciencia de cohesión social y conciencia del agravio comparativo que supone que a unos les tenga que doler la cabeza y a otros no, que unos se tengan que morir y otros no se mueran. Y que incluso los momentos bajos económicamente pueden dar lugar a una mayor sensación de necesidad de Estado y mayor sensación de necesidad de algo parapúblico que nos proteja a todos.
Unas veces sí y otras no, pero existe esa posibilidad y está demostrada en determinados países donde se produce la extensión de la seguridad social en momentos de muy bajo económico. En Francia, por ejemplo, es del 45 también, de agosto del 45, o sea, recién terminada la guerra. Los rudimentos en Italia pues son la reconversión de lo que había hecho ya Mussolini en 47-48, que no se necesita una situación económica boyante, lo que necesita es mucha conciencia y mucha capacidad de gestión. No solo hay que ser bueno, hay que saber manejar los dineros, hay que saber manejar a las personas. Y en el caso de la salud, el manejo de esos seres tan complicadísimos y tan endiosados como son los que nos curan, pues es una parte que hay que tener en cuenta, o sea, porque rápidamente se alteran. Entonces, esa parte es la más difícil, la del manejo de los recursos humanos, y que los sistemas de seguridad social o los sistemas públicos universales tienen que tener toda la gama, aunque no se extienda al principio, pero tienen que tener toda la gama de cuidados dentro para evitar que los mejores profesionales se le marchen. No puedes decir, no, aquí no se hacen trasplantes. Bueno, aquí harán 10 trasplantes para 100 millones de habitantes porque no hay más que para 10 trasplantes. Pero el médico trasplantador, la enfermera trasplantadora, el cirujano, tiene que también estar dentro del sistema universal, porque si no el sistema se descrema, o sea, pierde a los mejores. Y si pierde a los mejores pierde el prestigio y al cabo de unos años acaba siendo el sistema de los pobres. Y hemos vuelto a la beneficencia de 1930 o de 1880. El sistema tiene que tener todos los servicios para mantener la calidad, aunque sea un poquito, aunque hagas un trasplante. Pero tienes que tener el profesional que entra de camillero o de médico en el sistema, tiene que saber que va a optar en determinado momento a lo mejor. Eso lo entendió perfectamente en el año 42 el ministro franquista que impuso el seguro, y desde el principio, como le dijeron, es que se van a oponer los médicos, que se opusieron, dice, no, pero los voy a ganar porque voy a conseguir los mejores equipamientos. O sea, en todo momento el sistema de seguridad social va a tener el mejor equipamiento posible. Y lo cumplió. Él lo tenía fácil de cumplir, porque entonces en España absolutamente todo para importar, y que el agua limpia no las provocaba, sin más. La vacuna, se tenía una idea clara de que aquel que se vacunaba no moría de viruela, y aquel que no se vacunaba tenía una probabilidad que iba diferenciándose por razas, etcétera, pero que pasaba pues de un 15% de mortalidad en el Congo a un 50% o a un 35%, 35 a 50 en Europa, y en las Américas podía llegar a un 80 o a un 90%. Entonces, hasta 1800, para que recuerden ustedes, no hay ninguna garantía que la asistencia sanitaria, que las medidas de salubridad e higiénica sean útiles. Luego, hasta ese momento, no hay ningún derecho adquirido de nadie a la asistencia sanitaria que cree un agravio comparativo con respecto a los otros. Dicho de otra manera, a Felipe II se le murieron 4 mujeres de parto, igual que se le mueren ahora a un ciudadano de Ghana que esté o de Mozambique que esté en el peor de los sitios. O sea, la mortalidad materna, la mortalidad de las mujeres de la clase alta y altísima, era la misma o mayor que la mortalidad de la clase baja. Era la misma o mayor porque, además de que las medidas higiénicas no se conocían, lo que hacían los médicos cuando empezaba la madre a sangrar en el cuarto parto porque no se contraía el útero era sangrarlas, con lo cual las remataban. Cosa que no sufrían las de la plebe, o sea, las pobres no iba nadie a sangrarlas, y cuando dejaban de sangrar, si eso había sido antes de morirse, podían vivir. Entonces, el agravio comparativo se produce cuando la ciencia, correctamente aplicada a aquel que la puede pagar, le salva. Y la ciencia no aplicada a aquel que no la puede pagar, no le salva. Y ahí se produce el agravio comparativo. Por eso no es aquello del divorcio, del casamiento, de la herencia, que es de 2000 a.C.
el derecho a la salud surge en el momento, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita y el derecho a las medidas de salubridad e higiene adecuadas y el derecho a la prevención, que son las vacunas en aquel momento, surge cuando la capacidad científica de la medicina aplicada hace que el que recibe cuidados se salve y el que no recibe cuidados no se salve. Con lo cual, la idea esta de que toda la vida ha habido quien se ha muerto y ha habido quien se ha muerto, que toda la vida los pobres han muerto por falta de asistencia sanitaria y los ricos no han muerto, es mentira. Es mentira. Hasta 1800 morían los ricos y los pobres por falta de asistencia sanitaria, porque asistencia sanitaria científicamente contrastada no había. Incluso los ricos tenían algunos problemas graves, por ejemplo, de alimentación, sufrían la gota porque solo comían carne y nadie les decía que el comer carne les provocaba esos tofos gotosos que los inutilizaban. Entonces, hasta que no hay capacidad científica, no hay agravio comparativo. El agravio se produce cuando unos pueden aprovechar la ciencia que va surgiendo y otros no la pueden aprovechar, porque unos la pueden pagar y otros no la pueden pagar. Ese es un asunto importante. En 1850, 1860, con Pasteur ya se descubre todo lo que son los microbios, todo lo que son el concepto de infección, y entonces el salto de los que pueden cuidarse y de los que pueden tener una vida saludable e higiénica es mayor hacia adelante. Y quedan atrás los que por razones socioeconómicas o culturales no pueden tener una vida saludable o no pueden tener una vida higiénica. En ese momento todavía no se han descubierto los antibióticos, pero ya hay suficiente conocimiento sobre cómo se transmiten algunas de las infecciones como para tajar claramente. El que tiene cuidados dura ya 60 años, el que no tiene cuidados sigue durando 46, de 36 a 46. Piensen, por ejemplo, que en el Imperio Romano la esperanza de vida estaba entre 36 y 40 años, pero la diferencia entre Octavio y su esclavo no llegaba a ser de 5 años. Entonces, a medida que aparecen la ciencia aplicada a la medicina y extendida por la capacidad industrial y económica, los que reciben esa ciencia, los que reciben la asistencia sanitaria adecuada, los que tienen salubridad e higiene adecuada, se van distanciando de los que no la reciben. Y el agravio comparativo, va siendo mayor. Hacia 1900 ya se empieza a conocer incluso la transmisión del dengue, la transmisión de la fiebre amarilla, la transmisión del paludismo o malaria, y aparecen los primeros medicamentos químicos que tienen un efecto inmediato. Por ejemplo, la aspirina. Cuando al emperador Octavio, a Felipe II o a Napoleón, que está mucho más cerca, pero seguía haciendo el burro montado en un caballo, no iba en avión, fue el último que hizo la guerra a caballo. Entonces, cuando Napoleón le dolía la cabeza, se aguantaba. No había ninguna posibilidad de que Napoleón, por ser el emperador, si le dolía la cabeza, se le daba una aspirina y le dejaba de doler. Y el último soldado polaco, de aquellos que tenían, el último soldado polaco le dolía la cabeza, no le dabas la aspirina, le seguía doliendo. No había aspirina, no había agravio, los dos se aguantaban con el dolor. Cuando Lavalle descubre la aspirina, que no solo es para el dolor, es una inflamación, ya empieza a haber un agravio nuevo. Hay quien recibe aspirina y no le duele la cabeza, hay quien no se puede pagar la aspirina y le duele la cabeza. Le sigue doliendo. En aquel momento la cosa solo es eso, pero cuando ya en 1945 aparecen los antibióticos, el asunto se alarga. El que tiene una grave neumonía, una pulmonía o una infección vulgar y recibe antibióticos se salva, el que no los recibe se muere. Ya es algo más grave que el dolor de cabeza. ¿Estamos? O sea, se va produciendo un cambio fundamental que alarga, o sea, que distancia a las personas, distancia a los ciudadanos si pertenecen a una república democrática, distancia a los ciudadanos entre los que reciben asistencia sanitaria y los que no la reciben. Y nos encontramos cuando, en la situación actual, donde la diferencia de esperanza de vida entre Mozambique o Ghana o el Congo y la esperanza de vida entre España, Finlandia o Chile es de 30 años.
hemos pasado una diferencia de esperanza de vida, que unos vivían 40 años y los amos vivían 40 años de esperanza de vida. Los amos vivían 40 años y los esclavos vivían 35, 36, a un momento en el que los que tienen la situación que tenían los esclavos hace 2000 años, siguen viviendo 36 años, y los que tienen la situación que tenían los amos hace 2000 años, viven 80 años los hombres y 85 las mujeres. O sea, que la diferencia se ha agravado. Esa diferencia la provoca la ciencia en todo. Lo único es que en el caso de la salud, la sensibilidad de nuestra moral, que es más o menos la judeocristiana o islámica, pues nos lo hace más monstruoso. Pero esa diferencia se produce en todo. Y piensen que cuando en 1560 pues, o 70, por citar otra vez a Felipe II, que es un jefe de Estado ancestral de todos nosotros, pues en 1560 Felipe II en Barcelona se despide de su hija, que se monta en un barco para irse a casar con el duque de Saboya. En el momento que el barco se deja de ver, Felipe II deja de tener cualquier contacto con su hija hasta que reciba una carta que tarda 15 o 20 días y no siempre llega. Actualmente deja Felipe II de tener contacto con su hija, pero un criado que tenga Felipe II cuya hija se va con la hija de Felipe II deja de tener también contacto. No hay diferencia entre los dos a la hora del poder mantener el contacto con su familiar querido en este caso. Si nos ponemos en el 2008, uno se monta en el avión o se monta en el auto y se marcha a las Chimbambas, a Australia, que será lo más lejos de aquí. Bueno, lo más lejos de aquí será Siberia. A Siberia, se marcha a Siberia, y si tiene para pagar el teléfono, puede estar, o el Skype, puede estar todo el día en contacto con su ser querido. Si no tiene para pagar el teléfono, no se puede poner en contacto con su ser querido. Se ha producido una diferencia de 1 a 0, que como ustedes saben, 1 partido por 0 es infinito. Se ha producido una diferencia infinita que hace 100 años, 120, que no había teléfono, no existía. No es que la diferencia tecnológica sea de la ciencia y de la tecnología sea solo en el sector salud. Es que en el sector salud, por nuestra idea de lo que debe ser la humanidad, nos resulta más monstruoso. Y por ello se necesitan sistemas sistemas o conglomerados de provisión de servicios que hagan llegar los servicios a todos los que los necesitan. Luego, el asunto, relacionándolo otra vez con las comunicaciones, por razones que todos ustedes conocen, las comunicaciones hoy día son baratísimas, incluidas las del celular, son realmente baratas. Y bueno, y podrían ser mucho más baratas porque nos cobran lo que quieren. O sea, no hay gasto de energía prácticamente cuando tú transmites tu voz de aquí al Japón. No hay gasto prácticamente de nada. Solo hay que mantener los aparatos y darle unas utilidades al capital. Eso hace que, como es tan fácil, el 99% de la población de un país mediano, de renta mediana, pueda mantenerse en contacto a través del teléfono, sin que para ello se necesite un sistema complejo, estatalizado, de aseguramiento, de aseguramiento bien directamente de impuestos generales o bien de contribuciones. Es muy fácil, el mercado lo resuelve, porque es fácil, lo resuelve porque es fácil. Porque cuando es difícil, no, el mercado tiene sus tropiezos. Pero en este caso es fácil y lo resuelve. En el caso de la aplicación de toda la ciencia al sector salud, no es fácil. La biología es mucho más compleja que la informática o que los medios de comunicación. La biología es compleja, es cara, es difícil de llevar a cualquier sitio. Lo único que se puede llevar prácticamente a cualquier sitio son las vacunas, y de hecho la viruela ha desaparecido, porque hasta la última aldeíta de Etiopía se pudo llevar la vacuna. Vamos camino que desaparezca, por ejemplo, la poliomielitis, porque además no hace falta vacunar a todos los niños, sino que vacunando a la mitad de la clase, la otra mitad, como el virus es vivo, el virus salvaje es vivo y es más fuerte que el virus de la vacuna es vivo y es más fuerte que el virus salvaje, pues al final acaban todos vacunados. Pero otras cosas son muy difíciles de llevar. Piensen en la complejidad de un trasplante de hígado. Entonces, dada la complejidad y la dificultad y el coste económico, que va unido todo, el coste económico de llevar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de cualquier país, dada esa complejidad, la mayoría de los países ricos
se han hecho con un sistema estatalizado o paraestatal, como el de la Seguridad Social, para conseguir llevar toda la asistencia a todos sus ciudadanos en todas las condiciones. E insisto, hay en otras cosas que el pan, es raro que haya un servicio nacional del pan o un sistema nacional de producir pan, porque el mercado mal que bien lo va resolviendo. En algunos sitios no lo resuelve, entonces como en Ceilán pues se reparten, hay una empresa estatal de pan, pero es excepcional. En una nación de renta media o media baja y media alta se sobra el mercado para atender al 100% de la población en lo que a la alimentación o a la comunicación se refiere. O sea, que no es que la ciencia cree ese agravio solo en salud, sino que solo en salud la dificultad de atender a todos es tan grande que hizo pensar a algunas cabezas pensantes que había que construir una estructura paraestatal o estatal para hacerlo. Como ustedes han estudiado, el primero que se le ocurrió eso fue un médico anatomopatólogo que se llamaba Virchow, que fue el que le propuso a Bismarck, que le propusiera al emperador que se creara el sistema de seguros sociales del